Bien, hoy les voy a contar qué es el triatlón. El triatlón es un deporte, una actividad física, una actividad recreativa. ¿Es eso una de estas opciones o todas las opciones al mismo tiempo? Para esto vamos a empezar hablando de cómo fue que se originó, cómo fue que se formó, cómo fue que apareció en este deporte y cómo es que de alguna manera se fue desarrollando de la manera que lo hizo. Bueno, vamos a empezar a hablar del triatlón. ¿Qué es el triatlón? Bueno, habría que comenzar un poco contando qué es la historia. La historia dice que hay dos historias en realidad enfrentadas, ¿no? Una que comienza el deporte en Estados Unidos, en San Diego, en Los Ángeles, donde nadadores comienzan de alguna manera a combinar lo que son las actividades que hacían en el agua junto con las actividades que empiezan a agregar carrera a esto. Y ahí empiezan a combinar el deporte. Esta es una de las posibilidades. La otra posibilidad es la que comenzó en Honolulu en el año 78, donde 12 personas aproximadamente eran gente que estaba dentro de las Fuerzas Armadas y lo plantearon como una prueba de superación, ¿no? Cuando digo de superación, tomaron las tres pruebas que eran más exigentes en ese momento en Honolulu, en Hawái, y las combinaron y las pusieron en un orden, que fue el primero nadar, después andar en bicicleta y después correr, que esto lo hicieron solo por una cuestión organizativa, es decir, no respondió a ningún tipo de cuestión metabólica, fisiológica, solo por una cuestión organizativa y por ponerse de acuerdo ellos. Y bueno, y así comenzó esta historia de esto que comenzó, como decimos nosotros siempre, siendo casi una locura de verano, ¿sí? Y terminó en el término de 25 años en un deporte olímpico. ¿Cómo organizan esto? ¿Por qué le dan el orden de primero la parte de natación, primero la parte de ciclismo y por último la parte de pedestrismo? Por una cuestión organizativa, por ponerse de acuerdo. Quisieron poner la parte de natación al principio porque decían que no eran buenos nadadores, entonces iban a estar muy cansados para hacer la última parte. En realidad no respondía a ningún otro motivo o causa que no fuese organizativa. Empieza a tratar de introducirse en los Juegos Olímpicos y esto lo logra en el año 2000, siendo el deporte más joven, con 25 años de historia, en debutar en un Juego Olímpico. Piensen que en ese mismo Juego Olímpico debuta el taekwondo junto con el triatlón, que el taekwondo tenía 85 años de vida como deporte federado. En cuanto a de dónde surgen los atletas dentro de este deporte, requiere de que se formen recursos humanos para poder continuar con este proceso, es decir, ya sea dirigentes que de alguna manera sostengan políticamente y en la gestión las actividades referentes al triatlón, entrenadores y técnicos que puedan seguir, primero hacer la selección y detección de talentos y formar a los futuros atletas, y gente que esté dedicada al alto rendimiento y que pueda entrenar a estos deportistas deportistas dentro de lo que serían para los campeonatos mundiales, las Copa Mundo y lo que significa los Juegos Olímpicos, ¿no? como cierre, digamos, o objetivo final de todo triatleta. Entonces, ¿por qué la necesidad? Porque el deporte está yendo mucho más rápido en cuanto a su crecimiento que estos recursos humanos que recién mencionábamos. Entonces se necesita justamente de una formación y de una atención especializada que de alguna manera los forme a todos estos recursos humanos para que el deporte siga creciendo y se siga desarrollando normalmente, ¿sí? Lo que se ve es que muchos de los entrenadores o la gente que está a cargo de los entrenamientos de estas personas que se están formando no están a la altura de las circunstancias, ¿sí? ¿Por qué? Porque son entrenadores o de natación, o de ciclismo, o de pedestrismo, pero no están formados en la totalidad de la disciplina. Lo mismo pasa con los dirigentes, o lo mismo pasa con los oficiales técnicos, que son los encargados de llevar adelante la parte reglamentaria de las carreras. Pasa lo mismo con los organizadores, que a lo mejor todavía no están del todo prácticos
en cuanto a cuáles son las medidas de seguridad o cuáles son las formas más óptimas de organizar un evento. Entonces, ¿qué es lo que, en síntesis, en base a esto que estamos diciendo, qué es lo que se necesita? Capacitar. Se necesita formar nuevos recursos humanos que puedan estar acorde a las necesidades de este nuevo deporte que está avanzando mucho más rápido que lo que avanzan los encargados de sostenerlo, ya sea desde los fiscales, de los entrenadores, de los organizadores o de los dirigentes que sostienen este deporte. Bien, con lo dicho hasta acá, queda de manifiesto esta necesidad de la que hablábamos. Esto que se dice y que se dijo hasta acá es la introducción a este nuevo programa de formación de entrenadores de triatlón y atendiendo a esta nueva necesidad que hoy se tiene en cuanto a formar gente idónea y que esté realmente formada técnicamente para llevar adelante estos procesos de enseñanza y estos procesos de tecnificación. Así que bueno, los despido y bueno, nos encontramos en el próximo capítulo.